Hola, hola, bienvenidos a mi live de todos los jueves, de todos los lunes a las 6:30. A ver, ok. Me tardé un poquito porque estaba, no se conectaba. Sabes que últimamente he tenido esto acá complicado. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenido. ¿Desde dónde me están escuchando? Eh, la verdad es que el tema de hoy es bastante controversial. Para aquellos que no saben lo que vamos a trabajar, vamos a hablar de las dinámicas de abusos sexuales. Es algo como que dije, ya, tengo que hacer, ya hasta cuándo, ¿no? Tengo 7 años trabajando tiempo completo con clientes, pero realmente tengo, uh, desde que soy terapeuta, más de 14 años. Y este tema sale constantemente en mis sesiones y por supuesto pues es uno de las primeras resoluciones que tuve a nivel personal. Y por eso ha sido como muy importante para mí, porque cuando hablaba con Consuelo en la semana pasada, decíamos ya, o sea, hay que hacer un taller sobre esto, hay que hablarlo en público, porque el abuso sexual es una de las dinámicas que más se repite desde el punto de vista transgeneracional, porque tiene los ingredientes perfectos para que se repita. Es como la tormenta perfecta sucede. Pero bueno, mientras sigo, voy viendo de dónde me están saludando. Hola, chicas. Hola, mi Yoli querida. Un abrazo desde Venezuela, Maturín. Xiomara, besos. Bienvenida. Y esos lentes. No, estos son los lentes. No son, están los míos grandototes. Estos son lentes de leer. Horrible. Desde Argentina, Mara, siempre acompañándonos. Karen, gracias. A ver. Ok, bueno, entonces les decía para los que están llegando que el tema de hoy causa mucho, bueno, primero no se habla, ¿no? A mí me encantan los temas controversiales, pero como la verdad es que he venido posponiéndolo, siempre lo converso. Como digo, es algo que personalmente he tenido que liberar y transformar. Inicialmente cuando yo comencé en mis inicios en terapia, lo primero que, a ver qué dice aquí, Yoli, soy coach, alrededor del 70% de mis clientes han sufrido abuso sexual siendo niña. Es una epidemia muy duro. Sí, bueno, hay unas estadísticas, cariño, que hablan del 80%, 70% hablan porque de las que han hablado, sí hablan, ¿no? Pero más del 80% porque no se hablan. Leyendo esta mañana las estadísticas antes de presentar el tema, decía 1 de cada 5 niñas es violada, hablan de niños, me refiero hasta los 18 años, y 1 de cada 53 varones son violados, de nuevo, de que son chiquitos hasta los 18 años. Claro, una cosa son los reportes de las violaciones como tal, que eso sí nos reportan, pero que suceden entre los 14 y los 19 años, en el caso de las niñas, en el caso de los varones más temprano, pero igual no es algo que, o sea, estoy hablando del abuso de niñas, ¿no? De chiquitos, de niños, de cuando somos pequeños, porque eso sí nos lo reportamos, eso nadie lo sabe, ¿no? Además que la mayoría de esos abusos son ocasionados por gente conocida. Entonces, todo esto pues genera una dinámica muy particular, y es la olla de presión precisamente para que pase de generación a generación. Muchos de mis clientes ni siquiera quizás no han tenido ningún abuso sexual o abuso, porque a todas estas el abuso sexual piensa que solamente es la penetración, y no, es desde que te tocan tus partes íntimas hasta que violan tu espacio, ¿no? Que no te piden permiso, hasta por supuesto la penetración. Pero hay un aspecto también que se presenta en la terapia sistémica, que es que esto se hereda, porque se hereda muchas veces las consecuencias de, aunque quizás no has tenido el abuso sexual, pero vives como con las consecuencias, como vivió tu mamá con las consecuencias que esto genera, ¿no? ¿Y por qué digo que es una de las dinámicas que tienen los ingredientes perfectos para que sea heredado? Es porque uno, es un secreto, no se dice, esto no se habla, las víctimas las sensaciones de culpa, de vergüenza,
se sienten desvalorizadas o desvalorizados, se sienten que no pertenecen, se sienten que no son suficientes, que no se merecen, de nuevo, desvalorización. Pero además se guarda como un secreto. Okay, porque bueno, si lo digo, como es un grande que abusa de una chiquita, pues, o un chiquito, pues por supuesto ocasiona que el niño no lo hable en su momento y genera un secreto, y muchas veces este secreto no se dice porque claro, en la época de mi mamá, por ejemplo, si se decía eso, eras una niña sucia o impura, entonces nadie se iba a casar contigo. Y eso además con todo el tema religioso, que qué pecado, que no sé cuánto. Entonces claro, porque qué pasa, el niño, y esto lo deben saber los coaches que me están escuchando, el niño o los psicólogos, y esto por supuesto es materia de los psicólogos, el niño se siente como es placentero, porque hay algún tipo de placer, porque son órganos para sentir placer, hay una cierta espacio de culpa, ¿no? Pero es muy, muy, muy profundo. Esto se queda en nosotros, y la madre o el padre que sufre de esto, que no lo dice, que lo contiene, que es un tabú, por supuesto la sexualidad que le va a presentar a sus hijos, pues va a venir con ese tabú y también con muchísimo, muchísimo miedo. Y va a ser un secreto, entonces va a estar constantemente, en la medida que yo más quiera guardar mi secreto, pues hay una generación, hay una fuerza en ese secreto que va a pasar de generación en generación. A mí no tanto, o sea, yo por supuesto trabajo el abuso, así como trabaja el mío, trabajo con mis pacientes, con mis clientes, pero también me compete muchísimo el abuso transgeneracional. Porque como les digo, así como hemos visto muchísimos casos, como les digo, el 80% de mis clientes han pasado por el uso, pero si no, entonces la madre ha sido abusada también. Entonces, o si no, la abuela. Y esto ha sido, por supuesto, es más común, ha sido mucho más común en mujeres. No es que a mí no me ha tocado casos, pero me han tocado, bueno, primero que la mayoría de mis clientes son mujeres, pero sí me han tocado casos donde los hombres, bueno, imagínate, para que un hombre revele eso todavía es más difícil, sobre todo el hombre latino, pero también, no es que no es que no he visto, ¿no? Desde Caracas, wow, tengo un susto, qué vaina tan loca. Ahí está Gaby, ¿no? De nuevo el patrón, ¿no? Un poco esta historia se ha repetido en tu familia. Un susto horrible, dice Gaby. También Graciela. Desde Orlando, ¿de dónde más? Desde Ciudad Bolívar, ajá, que lo dije. Yo me pregunto qué puede haber en mi árbol que me hace que me lleguen tantas clientes que fueron abusadas. Estoy investigando en mi familia, encuentro otros tipos de abuso, pero no sexual. Sí, Joana, fíjate que es muy probable que en tu sistema familiar haya abusos sexuales. Fíjese, no solamente eso, sino que hay otro digamos, ingrediente fundamental, que es que le genera la chispa a todo esto para que siga procesándose en las siguientes generaciones, y es que la mayoría son conocidos, es decir, en el ámbito familiar es donde se genera, ¿no? Primos, tíos, padres, abuelos, incluso o sea, por ejemplo, yo tuve un caso de donde una vecina muy muy amiga de la familia violentó, abusó sexualmente de un niño, y estuvo 4 años en eso. O sea, no solamente son las mujeres, también son los hombres, pero lo que pasa es que esto es menos hablado por los hombres que por las mujeres. Sí ocurre en menos cantidad, pero igual ocurre. Y hay mujeres, sí, que abusan de niños, pues de chiquiticos. Y normalmente esto se presenta. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa cuando en un árbol hay, fíjense, cuando yo un árbol familiar, veo que hay, o sea, mi papá y mi mamá fueron, que eso te puede dar quizás a ti, Joana, luces con esto. Es que cuando yo observo que son parejas que son como hermanos, cuando mi papá y mi mamá tienen lo que llaman en bioneuroemoción o biodescodificación, las dos hablan de lo mismo, que son hermanos simbólicos, es porque en generaciones atrás o hay niños no reconocidos o hay incestos familiares. Y esto obviamente nadie se va a decir ni va a revelar
esta información, por ende es muy difícil de saber, pero fíjate, si te llegan tantos casos, es porque realmente ahí hay y vale la pena hacerse una constelación familiar para poder liberar eso del árbol. No para que no te toque más casos, quizás te tocan los casos, pero te tocan desde otro lugar, lo puedes abordar desde otro lugar y puedes avanzar quizás a otros casos diferentes, ¿no? Pero una de las cosas que más, mi mamá jamás nos habló de sexo, nunca. Bueno, ya voy a hablar de las consecuencias. A ver, una de las cosas más fuertes que nos impacta el abuso sexual es que de alguna manera apagan nuestra llama. Que la mujer sobre todo, y el hombre también, pero la mujer como además ya tiene este aspecto reprimido por generaciones y generaciones, es como que primero apaga la llama de la creatividad, y hablé de la desvalorización, pero hay algo que es como que dentro de nosotros, aquella voluntad que tenía para poder ejecutar cualquier ámbito de mi vida que me va a generar evolución, está apagado, porque no me permito esa expresión de amor hacia mí. Por ende, volver a aprender a esa llama es lo que yo principalmente trabajo con los clientes y fue lo que principalmente trabajé conmigo. Yo fui abusada, nunca, no tuve la penetración como tal, pero sí, bueno, cuando mi primer novio, yo perdí la virginidad, yo no sabía si ni siquiera se había sido virgen o no, porque un obrero en casa casi me viola y yo tendría 10 años. Antes de eso, un primo de mi mamá también me toqueteó y después de eso fue como muy abrumador todo lo que sucedió en mi vida, porque imagínense, eso casi fue como un aspecto donde yo lo quise ocultar, como todos lo ocultamos, y queremos dar una fachada hacia adelante que no es. Entonces nos confundimos porque necesitamos ser como, o sea, de alguna manera purificarnos, ¿no? En ese sentido, y nos escondemos en una fachada que no somos, y cuesta pues toda una historia pues para poderlo liberar. Y entonces lo que más, o sea, en el aspecto más profundo es como esa libertad de ser nosotros o de ser nosotros mismos y decidir expresarlos como sea que venga, ¿no? Y eso yo creo que lo más doloroso de todo y lo más doloroso que veo en mis clientes es que no les cuesta expresarse en su propia belleza, porque no se ven bellos, no se ven bellas, ¿no? Les cuesta expresarse allí. Es esa expresión, esa salida hacia la vida, es como está totalmente bloqueada y tapada por este aspecto de vergüenza, ¿no? Vergüenza, impuro. Es como muy difícil, realmente es muy, o sea, hacemos muchísimas autocríticas, ¿no? Porque dentro de todo lo que queremos es mostrar la perfección para que no vean realmente supuestamente aquello malo que soy, porque al final la niña se siente, o el niño se siente malo. Otro aspecto importante es que del abuso es las relaciones sexuales, ¿no? Como muy poco hablamos de las relaciones sexuales, nadie habla de relaciones sexuales. Cuando yo pregunto en mi práctica cómo va la pareja, es un aspecto que cuesta muchísimo hablar. O sea, ¿para qué viniste acá? Me dicen cualquier cantidad de cosas y después, bueno, ¿cómo está la pareja? Y me dicen, bueno, ya va, espérate. Entonces, es algo que además se tiene que ir tocando poco a poco, no puede ser abierto así. Por eso es que yo digo que las constelaciones familiares, como una constelación familiar no es suficiente, sino es un proceso, porque muchos de nosotros llevamos esto heredado y es algo que, si bien se ha llevado en el árbol desde el secreto, yo de alguna manera para ser fiel a mi clan, también lo oculto, o aunque no lo sepa, capaz y lo oculto también. Entonces, por ejemplo, Johanna dice, bueno, sí, no está, yo no sé dónde está, le pregunto a mi mamá, a mí no me pasó, pero resulta que me llegan puras personas con abusadas. Entonces, es como que, bueno, tu proyección te está diciendo que sí, pero tú lo quieres ocultar por tu sistema familiar sin saber. Y esto es como lo más profundo, ¿no? Como ocultamos, por lealtad a mi sistema familiar, oculto ese secreto sin saberlo, y entonces lo que genero es también que pueda repetirse, no solamente quizás no se repita conmigo, pero sí se repita con mis hijos. Y eso es lo principal, porque yo trabajo para los más chiquitos, eso es lo principal, ¿no? Obviamente que es fundamental trabajar el que es abusado,
Por supuesto, es un aspecto fundamental, pero también es como la responsabilidad que tengo de ser desleal a mi sistema familiar y decir, mira, sea lo que sea, yo entiendo que esto es secreto, yo no lo voy a revelar, pero yo sí quiero sacar esto a flote, ¿no? A raíz de todo el proceso que yo he venido trabajando desde hace muchísimos años, a nivel personal, he podido descubrir que también en mi mamá hubo abuso. No, ella se murió, nunca nos dijo nada, pero todo parece indicar, porque ese es lo maravilloso del trabajo sistémico, porque a través de lo que es el árbol familiar de mi papá y el árbol familiar puedo revelar el árbol familiar de mi mamá escondido. Y ha sido para mí realmente un proceso muy doloroso, pero a la más liberador, poder realmente decir hoy que este aspecto ya no solamente lo puedo hablar en público, sino que también lo puedo llevar con esta libertad para poder ayudar a otras a expresarse amorosamente hacia afuera. Mucha gente dice, bueno, esto por ejemplo tiene un aspecto que influye mucho en nuestra feminidad. Y cuando digo feminidad no hablo del género como tal, sino de ese aspecto femenino, esa energía femenina que nos permite también ser espontáneos, fluidos, nos permite incluso ser desordenados y reírnos en esos procesos. Eso se tranca, ¿no? Es como que la masculinidad es mucho más fácil de trabajar porque es mucho más lógico, y entonces como además la mujer ha estado muy reprimida, entonces es más fácil para nosotros, digamos, reprimir eso y acudir a los elementos de acción a través de lo masculino, porque si acudo a lo femenino es algo que me conecta a mí, mira, el otro con esa historia de dolor. El otro día trabajaba con una clienta que estaba me estaba buscando su arte femenino, y me dijo algo clave, y es lo que les quiero dejar hoy, y por eso es que me inspiré, de hecho por ella fue que me inspiré. Me dijo algo clave: ¿sabes qué, Yoli? Que si yo lo que siento, ella tiene tiempo trabajando conmigo, yo lo que siento, yo quiero o sea, utilizar esa energía femenina, yo quiero como expresarme a través de esa energía femenina que también se expresa a través de lo sexual, porque a todas estas la energía sexual es una energía que no solamente sirve para la sexualidad per se, sino también sirve para crear, para expresar, para seducir, para manipular, para poder convencer. Para los líderes femeninos que usan lo femenino, usan muchísimo la energía sexual porque es muy espontánea, muy creativa, muy seductora. No desde el punto de vista negativo, porque la palabra seductora es negativo, o así lo ve el colectivo, ¿no? Lo cual es que, o sea, una persona puede ser seductoramente amorosa o seductoramente inteligente o seductoramente poderosa o poderoso. Pero como que si tú o sea, la palabra seducción tiene ese aspecto como de engaño. Y realmente no es de engaño, sino que yo estoy usando mis energías más digamos, ocultas, que prevalecen en el esquema creativo para que juntos creamos un común. Entonces yo te seduzco para que puedas ver mi punto de vista, y entonces en común, porque al final si no vivimos, pues nosotros somos seres que estamos constantemente intercambiando, ¿no? Entonces me desvié por la parte sexual, pero la parte femenina. Entonces ella me decía algo que es fundamental. Mira, a mí me encanta esa energía espontánea, seductora, que se deja fluir, que no es muy organizada, que se permite no ser como estructurada, ¿no? En aspectos que no necesita ser estructurada. Pero el problema es que cada vez que quiero hacer eso, me da muchísimo miedo. Porque he creado todo un espacio, he fortalecido mi energía masculina para poderme proteger. Porque definitivamente así siento que no soy, digamos que no soy atractiva para el hombre, y en ese sentido pues me protejo. Y esa es la principal razón por la cual estoy aquí hoy, y por la cual de hecho voy a hacer un taller el domingo 19 de este mes. Así que
para las que estén interesados, vamos a hacer un taller ahí en línea. Se pueden escribir al correo, ¿cómo se llama? El WhatsApp si quieren, porque esa es la clave. ¿Cómo hago yo para saber qué es peligroso y qué es miedo, ¿no? Qué es miedo de expresión, qué es miedo de no expresar esa parte espontánea. ¿Por qué? Porque ha sido bloqueada un abuso. Estamos hablando de 80%, quizás más, de personas que hoy por hoy están siendo condicionadas por estos miedos, por estos patrones, y no me permite ser libre y realmente ni siquiera poder hacer lo que me gusta, hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque no me permito ser espontáneo. Está el bloqueo que se hace para no recordar. Bueno, sí, correcto. ¿Ese quién es? Hola, Dusnelly, ¿cómo estás? Sí, correcto. Y de hecho hay muchos de mis clientes que han tenido que estar varias sesiones hasta que finalmente sale. Porque ¿qué pasa? Desde el primer día que nos vemos y observo ya el abuso, porque eso se observa eso se observa ya en la forma del cuerpo. El abuso se expresa ahí mismo. De hecho, como nosotros conversamos todos los días, estamos expresando el abuso, porque un abuso me refiero no trabajado, porque en ese abuso lo que estoy escondiendo el abuso. Entonces inmediatamente se observa. No, en el caso mío pues voy muy poco a poco, pero una de las cosas que siempre les digo a mis clientes, mira, de repente hoy, de hecho, de hoy pueden salir vamos a hacer un ejercicio al final, y de hoy pueden empezar a surgir sueños. Aparecen en los sueños el abuso, y eso es algo que yo ni había recordado. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que yo no recuerdo eso, no me recuerdo, y de repente sueñan con el abusador, o sueñan con las circunstancias, o sueñan que digamos, por ejemplo, un sueño muy característico de una persona que me dijo, no, ella me dijo que no se casaron por culpa mía, porque yo le iba a hacer el matrimonio sucio. Entonces ella calculó a la edad que ella que fuese matrimonio, y ella dijo, a los 4 años fue abusada, porque calculó eso, imagínense. Entonces, y eso lo trabajamos finalmente, pero fue rudo llegar ahí. Fue un proceso duro hasta que finalmente lo fue asimilando, así como lo vamos asimilando todos cada vez que trabajamos este trabajo. También de repente mi mamá nunca me dice nada, pero cuando hago el trabajo sistémico, le pregunto a mi mamá, y mi mamá sale y me dice la verdad. O me dice, bueno, mira, mi mamá, o me dice algo, o una tía, o una prima, y empieza a surgir la información, y vamos atando cabos, ¿no? Como yo te acabo con lo de mi mamá, que fue surgiendo. Wow, es como que la vida te va dando pistas. Yo soy un detective, ¿no? Yo pongo una hipótesis, y así soy con mis clientes. Yo pongo una hipótesis frente a todo lo que sucede en la sesión, y a partir de allí empiezo a hacer preguntas, y hacer algo conmigo. Entonces soy como una detective, y bueno, pero si esto pasa aquí es porque esto pasa acá. O sea, no hay nada que no tenga resonancia con otro. En el mundo todo es vibración, y todo es resonancia, y todo es frecuencia. En la medida que yo tengo una frecuencia X, Y, Z, yo voy a traer esa frecuencia o en una polaridad o igual. Entonces, cuando hay varios aspectos que se presentan en mi vida, con respecto, por ejemplo, al tema de mi mamá, digo, sí, tiene que ser, ya no me queda duda. De hecho, esta mañana estaba hablando con Mario antes de que decidiera hacer el tema de hoy, porque fue algo que fue conversado. Sé que genera muchísimas controversias. Sé que genera, como dijo Gaby al principio, mucho susto, muchos miedos, la gente sale corriendo. Entonces, claro, ha sido así como, o sea, yo lo he asomado poco a poco, porque así como fue sutil conmigo para asomarlo, así como soy sutil con mis clientes, también soy sutil con la audiencia, ¿no? Y entonces, hoy hablando con Mario de un aspecto que estábamos conversando de mi papá y mi mamá, y él salió con algo que dije, mira, aquí está. O sea, aquí está revelado exactamente lo que está pasando. Porque si no es así, de otra manera, pues muchas veces no puede ser. O sea, mi mamá nunca me va a decir nada, ¿no?
Desde Argentina, saludos. Aquí es muy común, conozco muchísimas mujeres. Mi madre adoptiva no habla de eso. La biológica sufrió abuso de poder por parte de su padre al entregarla a la partera. Bueno, eso también es un abuso, ¿no? Pero fíjate, Balboa, qué aspecto tú lo estás comentando y lo estás diciendo, ¿no? Como que pasó allá. Pero qué aspecto de todo lo que yo estoy hablando te ha tocado, porque independientemente que, que no te haya pasado a ti, está eso, ¿no? Aparte que, bueno, hay como un abuso, esto es como que no me dan no me dan las ganas, justo cuando tengo que ser creativa no lo hago, cuando voy a ser yo o más espontánea es como que me reprimo. La parte sexual está también, digamos, con mi pareja, no es como me gustaría ser o no es tan expansiva como podría ser o no es del todo. Eres grande, Yoli, gracias por tocar este tema desde tu ejemplo. Sé lo que es eso y la persona se siente sucia, correcto. Sexualmente a ella no sé, a mí sí toqueteos en los medios de transporte. Pero fíjate que eso fue, bueno, igual de todos modos eso ya es un abuso. La gente tiende a maximizar una cosa y minimizar la otra. Como les digo, yo no tuve penetración, pero igual fue un abuso muy fuerte. Igual toqueteos, como tú dices, igual. Es como, primero violan mí, yo no estoy dando el permiso. Ok, y aquí hay algo importantísimo que descubre Bert Hellinger en la terapia sistémica y por eso para mí ha sido fundamental. O sea, desde que yo entré en las constelaciones familiares, por eso es que me enamoré de ellos, que yo había trabajado el abuso, yo creo que desde la primera vez que lo mencioné, tendría como, no lo sé, 24, 25 años quizás, o quizás antes, yo creo que antes. Pero realmente fue con la terapia sistémica que pude hacer la resolución. ¿Por qué? Porque aquí el niño, lo primero que inconscientemente, a quien le reclama es a la madre, ni siquiera es al violador. Y eso, y claro, ¿qué hace la psicología normal? Dice, o tradicional, o los coaches, dicen, bueno, vamos a trabajar el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto del trauma, de la violación como tal, y como a ver al violador desde un lugar, no sé qué, y bueno, ya más allá de los religiosos y todo eso, y lo espiritual pues siempre invita a la aceptación, ¿verdad? Lo que pasa es que la terapia sistémica hace algo fundamental que cambia el destino, gracias a Dios, de estos casos. Y hace que esto realmente, a través de lo que voy a decir ahorita, cortemos de una vez por todas esta repetición hacia adelante con mis hijos. Y es que la mirada, cuando el movimiento espontáneo empieza a suceder de las violaciones o de los abusos sexuales, la mirada del niño abusado no va hacia el violador, va hacia la madre. A la madre que no lo cuidó. Porque el niño es como inconscientemente le echa la culpa a la mamá por no haber estado presente. Entonces, no puedes ver esta mirada, no puedes aceptar al violador porque lo primero que ves es a mamá. Y cuando vemos a mamá y en mi terapia, siempre que lo veo, cuando yo vi a mamá en ese aspecto, cuando mis clientes ven a mamá y puedo decirle, mamá, te odio porque no me cuidaste, te odio porque no estabas, ¿dónde estabas tú que no me protegiste? Aunque se haya muerto, que esté aquí, esa expresión del verdadero sentir de esta parte, porque claro, eso está totalmente oculto, porque dice, bueno, porque mi mamá que tuvo la culpa, no tuvo la culpa, ¿no? Entonces uno de grande empieza a minimizar esta emoción y entonces la reprime. Pero para poder ver el violador, primero tienes que ver a tu mamá, que es la que supuestamente no te protegió, ¿no? Y digo supuestamente porque no es un aspecto que necesariamente o sea, esto no quiere decir que le estoy echando la culpa a las madres, que no estuvieron, ni le estoy echando la culpa a mi mamá tampoco, que por muchos años se la culpé, pero no me atreví a decirlo hasta que finalmente entendí este proceso. Es que cuando yo trabajo con una persona, yo no trabajo con la persona, yo trabajo con su sistema familiar, trabajo con la mamá,
con el papá, con los abuelos del otro lado. Y cuando trabajo la madre también tiene el mismo aspecto, porque cuando en las constelaciones se ve que la mamá entonces también pudo haber sido abusada o también sufrió desde su madre ese mismo abandono. Y entonces la persona que está bien, que fue abusada ya no ve, una vez que le expresa la rabia a la madre, una vez que se libera de eso, una vez que ve la verdad de sus propias emociones, empieza a ver a su mamá, no su mamá sola la que le dio a luz y cayó como un paracaídas en la tierra, sino también su mamá con sus padres, con los abuelos, etcétera, ¿no? Con toda su historia. Y entonces hay compasión para poder aceptar que mi mamá también la pasó y por eso no lo vio, que también tu mamá también se quiso proteger y por eso no lo vio, fue hipnóticamente como sesgado. Porque esto es algo que pasa común. Cuando la persona finalmente dice, mira, fui abusado, nadie le para bola, nadie. Todo el mundo, ay, bueno, no sé qué, como si le hubiesen dicho, mira, pásame el queso. Ay, qué rico el queso. Bueno, no. O lo tratan de pagar, o lo tratan, no, chica, por favor. O sea, cuando yo le dije a mi mamá, yo tendría, no sé, 20 y pico de años, y le dije, mira, mamá, ese señor con que tú estás hablando, ese primo tuyo, me tocó las teticas cuando yo tenía, no sé, 13, 14, no, ni siquiera, 10 años, 11 años, por ahí. Y ella, bueno, y mi papá se puso furioso y lo botó de la casa. Y mi mamá, pero ¿por qué tú te atreves a decir eso? Y yo, claro, en ese momento lo entendí, después sí, porque ella estaba cuidándose, ella estaba protegiendo su propio secreto. Porque si ella decía, o sea, ella no tenía estaba hipnóticamente sesgada por este aspecto, porque ella se había educado a no hablar de esto, a quedarse callada, porque yo creo que nadie lo sabía. Entonces, cuando eso sale, tú dices, ¿qué hacemos cuando como dicen el dicho en Venezuela, ¿no? Si ves las barbas del vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿no? Es como que, bueno, déjame remojar mi barbita, déjame que me tenga calladita, porque eso pasa, y no solamente a mí, sino a mis clientes de cartón. Bueno, yo perfectamente cuando lo dije, como que si nada hubiese pasado a la semana siguiente estaba el hombre otra vez en la casa, o estaba no sé quién, bueno, este hombre nomás nunca fue a la casa porque mi papá lo botó. Pero mi mamá, pero qué vergüenza, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero obviamente recién redescubrí que esto pasó también probablemente en el árbol de mi papá, o sea, pero segurísimo, porque mi mamá cuando se muere mi mamá, mi papá se junta con una niña de 23 años que mi papá le llevaba casi 50 y pico de años, y era una niña. Entonces una niña que busca un padre es un padre que busca una hija, ¿no? Entonces había una dinámica disfuncional ahí entre él y esta fue una novia de mi papá, pero es que yo decía, hay algo aquí extraño. Entonces mi papá lo pudo haber llevado en herencia, ocultado, no haber sido él, pero lo tenía en herencia. Entonces se busca una mujer que lo tenía efectivamente en primera línea. Cuando digo en primera línea es que le pasó a ella. Ok, entonces después, cuando es enigma y le cuesta trabajar el amor propio. Ok, finalmente, no sé qué te refieres a eso, ¿no? Finalmente, cuando puedo ver a mi mamá, sistémicamente, es decir, ella y mi papá con sus abuelos, entonces ahora es que puedo ver el violador. Ahora es que puedo ver realmente el perpetrador. Y entonces el perpetrador se ve desde un lugar donde solamente él o ella juntos es que cabe el proceso. Si yo no lo incluyo, entonces lo que hago es extender la arruga y no poder aceptar esto. Pero si yo lo incluyo en el proceso familiar, en mí, y lo llevo en mi corazón de forma diferente, entonces realmente que viene la sanación y la liberación absoluta de este aspecto, que no solamente cambia tu vida a nivel sexual, cambia tu vida literalmente en la forma de expresarte, tomas la energía femenina, la aprovechas y te mueves en ese ámbito. Ya el otro día hablaba con alguien que me decía, me estaba diciendo que cómo era que yo debía mantener a ustedes, ¿cómo se llama eso? A los influencers, no, que yo era una influencer y cómo debía yo mantener a los seguidores, es la cosa. Y yo lo escuchaba así y yo decía, mira, el problema es que nosotros todos los vemos del lado masculino. Sí, el masculino es fantástico, pero es que no hay balance. Y no hay balance porque el lado femenino está tan reprimido. O sea, si yo voy a hacer esto porque tengo que buscar, ningún influencer en este caso abrió su página inicialmente para buscar seguidores.
es porque genuinamente desde lo femenino habían creado un proceso que necesitaban expresar desde la espontaneidad, desde la fluidez. Pero cuando yo me meto en el aspecto masculino únicamente, que es, bueno, entonces yo hago esto para obtener resultados, de estos resultados voy a obtener esto, entonces yo, después de los resultados, entonces vamos a ir para allá, entonces tienes que hacer tanta, entonces se vuelven las redes sociales, las redes sociales surgen de un aspecto que necesita el colectivo para comunicarse, para ser común. Yo he dicho varias veces que ya hemos pasado por, ya terminamos la era de Piscis, que es la era individual, empezamos la era de Acuario, que es la era en donde necesitamos la comunidad, y para eso son las redes sociales. Porque necesitamos expresar, los jóvenes están expresando constantemente quiénes son porque necesitamos hacer común con el otro. Es como que es momento de abrirnos. Ya el Piscis, o sea, la era de Piscis, donde es individual, solo yo, donde yo solamente mantengo, eso se acabó. Entonces, estamos usando las redes desde lo masculino y desde lo pisciano. Y entonces ahí es donde estamos perdiendo la fuerza. Porque la fuerza femenina tiene que venir atribuida. Yo no estoy diciendo que yo no estoy generando esto para hacer, por supuesto que quiero resultados, pero no me enfoco en los resultados. Me enfoco siempre, digo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué yo elegí esto? O sea, ¿cuál es mi verdadero por qué? No para obtener nada, sino por el por qué. Porque si yo me enfoco en el nada, empiezo en lo masculino, y yo personalmente es como que me acabo, me agoto, y yo me doy cuenta. Entonces yo le decía a esta persona, es que no importa cómo sea que se tenga que hacer. Yo entiendo que hay muchísimas personas que están dando cursos, y bueno, me parece buenísimo, me parece que tienen cosas validísimas y no sé qué, y valiosas y tal. Yo lo tomo porque todo pertenece, tomo lo que, pero desde dónde estoy usando esas herramientas, ¿no? Entonces, ¿por qué vuelvo y trato y tomo esto? Porque es que lo femenino se excluye constantemente, y se excluye por lo que le dije a mis clientes, porque nos da miedo. Nos da miedo ser vulnerable, nos da miedo exponernos, porque ¿qué pasa? Si me expongo, entonces viene el perpetrador, viene el violador. Si soy vulnerable, entonces voy a ser más débil. Y entonces si soy más débil, viene el violador, viene el perpetrador. Entonces por eso que este aspecto es tan fundamental, trabajarlo para nosotros poder tener un balance en la forma de expresarnos. Y ¿sabes qué? Sí, hay un riesgo, porque es que la vida siempre es un riesgo. Pero si yo me quedo desde lo masculino, nos agotamos solamente, sobre todo las mujeres, ¿no? Ojo, los hombres también, los hombres desde su parte, normalmente los hombres que me siguen tienen exceso de, o sea, como que reprimen lo masculino. ¿Por qué? Porque dicen lo masculino hizo daño en mi sistema familiar, entonces lo reprimo. Pero entonces tampoco saben cómo usar lo femenino, porque de dónde van a sacar el rol, ¿no? El rol a seguir si no lo han tenido. Hoy estuve todo el día con mucha rabia y te escucho y siento dolor de cabeza. Yo creo que por el caso del abuso sexual en el árbol, sí. Ahorita recientemente me estoy dando cuenta que el dolor de cabeza viene desde la rabia que va desde aquí, desde la mandíbula, que es la sobrevivencia, y se proyecta hacia los ojos. Y es como una rabia, como que tratando, buscando de controlarlo, de solucionar esto con la mente, pero desde esta rabia, ¿no? Definitivamente la experticia te permite hablar con tanta certeza. Gracias, Yoli. Bueno, fíjate que después de 2 años es que salió lo mío, y definitivamente porque ahorita es que estaba preparada totalmente, Gaby. Yo digo encantadores. Me encanta esa energía seductora. Gracias por el trabajo contigo. Hola desde Venezuela. Gracias, así es que era un sueño. Siento el corazón como apretadito. Bueno, aquí estamos, nos estamos escuchando. ¿Qué pasa conmigo cuando escucho esto? La idea es que estemos también procesando todo esto, ¿no? Y que no nos dé miedo expresarnos. Y además, que escribiendo nos permitamos ser vulnerables, porque ahí es cuando estamos exponiendo esta parte, ¿no? Que puede ser dañada según mis patrones. En un camino muy doloroso, pero trabajando, recordamos, gracias, Consuelo, gracias, Yoli, por estar ahí en mi trabajo para recordar mi abuso. Aún mi cuerpo tiembla al escuchar hablar del tema. Respira profundo, simplemente conéctate con eso, qué bueno que lo estás escribiendo. En mi adolescencia pensaba y preguntaba si yo había sido abusada porque mis amigas eran sexuales, pero yo no.
Luego supe que mi mamá fue abusada, exacto. Y las personas que tienen esa imagen como si fuera ayer y pasó a los 7 años y nunca hablé sino hasta hace 3 años en un retiro espiritual. Pero siempre que hablan de abuso viene la imagen. Cuando se juega papá y mamá en esos juegos de niños y se tocan sus partes, eso tiene que ver abuso. Bueno, mira, Xiomara, en ese caso depende de... No, eso es exploración, eso es diferente. Estamos explorando, son normalmente de la misma edad. Un abuso viene cuando ya es mayor que nosotros. O sea, por ejemplo, un primo de 12, 13 años que ya tiene o sea, que ya está hormonalmente dispuesto a que esté jugando el doctor con una niña 7 no. Pero si son 7, 8 años jugando y toca, eso es normal, eso es exploración. Eso es parte del proceso natural. Pero porque el niño es curioso, por eso es que suceden los abusos. Porque estos grandes fueron abusados probablemente y entonces se excitan con esas... o sea, porque la primera relación sexual es la que marca, entonces necesita buscar la sexualidad desde el mismo aspecto. Dice, sentí algo por mi padre adoptivo, pero no recuerdo nada puntual. Bueno, tú me estás diciendo que tu mamá también fue abusada, muy probablemente quizás no abusó de ti, pero sí tenía como una mirada contigo que no era de hija, pues. Y por eso sentiste asco. Lo que quiero decir además es que valida ese asco. No digas, ay, bueno, como no sentí, no fue. Eso son cosas mías, ¿no? Si es asco, es asco. O sea, mira, el asco es una de las emociones que heredamos de toda la raza humana. Que el asco proviene literalmente de hace 70.000 años, más, que el Homo sapiens tiene 70.000 años, pero viene desde ese aspecto de el animal, la bacteria que chupó algo y sintió unas ganas de botarlo. Entonces, lo que es miedo, ira y asco, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Pero bueno, sí, es asco. Por ahí me lo van a decir seguro, la película de las emociones. La niñita esta de Vivir Intensamente, que era la verde, ¿no? Que era como disgusting, ¿no? Algo que es asqueroso. Lo que está diciéndote es que no te metas por ahí porque puede ser venenoso, porque es tóxico. Entonces, si ya esa emoción sale ahí, valida eso. De repente sí, no te diste cuenta, no recuerdas, ¿no? Pero lo importante aquí no es decir, ay, bueno, pero no me recuerdo, entonces ya. No, está ahí. Está ahí y es importantísimo lo que tu cuerpo te está diciendo. Y lo que le está diciendo a todos mientras yo estoy hablando. Yo me identifico con lo que dices de las relaciones con mi pareja y mi falta de feminidad. Contigo supe que tengo abusos en mi árbol, pero mi duda es si es normal sentir esto por ello. No, mi amor, no es normal. No es normal. En las relaciones de pareja, lo ideal es que ambos puedan expresar ambas energías. Porque también el hombre, en el caso del hombre, también él es femenino, es femenino y masculino. Y si no le permitimos expresar la energía polar, es porque yo no estoy expresando la otra parte, sino que nos conectamos por resonancia. Qué valiente eres, Guaro, y eres líder, tomas la batuta del valor para luego cada uno tome su testigo y se abra. Así es, Xiomara. Gracias por hablar de esto. Yo también tengo muchas experiencias de esas interesantes, hablarlo yo. Fui abusada también, empecé a buscar en mi linaje, encontré violadores y violados. Exacto, porque además eso es un aspecto fundamental y con esto cierro antes de hacer el ejercicio. Porque no se cree que va a ser un ejercicio muy profundo, porque esto no puede quedar abierto, ¿no? Es simplemente un ejercicio de compasión con nosotros. Normalmente, si yo fui abusada, normalmente normalmente en mi árbol hay abusadores. Que siempre las víctimas se van a conseguir con sus asesinos generaciones más adelante, o los asesinos se van a conseguir sus víctimas con generaciones más adelante. Por eso la resolución sistémica es tan poderosa, porque la única forma de yo poder aceptar esto es que también
es que la llevo conmigo también. Es que ese aspecto violador, violento, ese aspecto asesino lo llevo conmigo. La semana pasada tuve una chica que vino para acá. Yo nunca recibo gente aquí, pero bueno, ella quería verme, venía, no sé, iba a subir a una parte de Estados Unidos y se paró acá. Ella me dijo algo, me dijo, es que cuando yo siento miedo, siento poder. Y precisamente cuando yo sentí este miedo, fue cuando yo te llamé el año pasado, porque este poder fue tan grande, tan grande, tan grande, que se me cerraron los oídos y todo eso. Entonces, cuando estamos trabajando, yo le digo, bueno, es que te da poder porque sientes que puedes asesinar a alguien. Y me dijo, sí, es que eso fue lo que me pasó. Yo sentía que si yo no paraba lo que estaba sintiendo, yo iba a asesinar a alguien. Y me dio tanto miedo que me bloqueé y bueno, perdí el trabajo, tuve una crisis súper fuerte. Y es que el asesino se siente, tiene un miedo, pero un miedo poderoso, porque el asesino busca, los dos tienen el mismo miedo. La víctima huye, tiene un miedo que es pasivo, y el otro tiene un miedo activo. Ahora, si en el caso de ella, trabajamos el aspecto de que en su árbol había asesinatos y ella llevaba ese asesinato encima, fue tan liberador, porque decir, yo también soy asesina y entonces también soy víctima. Y ahorita me expreso como víctima, pero también en ese aspecto y lo acompaño, lo veo con pasión, lo veo junto, porque si lo sigo reprimiendo, entonces o me muero para no matar, o mato, ¿no? Entonces, o por ejemplo, estas personas que son acumuladores, o los que son adictos, muchas veces se llenan de esas adicciones, o los que son obesos se llenan de esas acumulaciones para no matar a alguien. Entonces se matan a sí mismos, ¿no? De alguna manera son víctimas y son asesinos a la vez. Entonces, en el trabajo sistémico, y eso lo hablo con mis alumnos a cada rato, solo la resolución está cuando logro incluir también al violador, que es lo más, que entonces cuando yo digo, ve al violador y dile, tú perteneces, te llevo mi corazón, no, ¿cómo así, Yole, no? Y eso en el fondo lo que hacen el perdón y todo eso, ¿no? Pero lo que pasa es que lo primero es la mirada hacia los padres, para poder ver mi árbol sistémico y decir, pero es que por allá en la quinta galaxia hubo 2 asesinos. Eso sí lo puedo ver. Y de esos asesinos porque mataron a no sé quiéncito y al otro, entonces yo estoy aquí, porque si ellos no hubiesen pasado la vida, no se hubiesen mantenido vivos, no hubiesen pasado la vida, yo no hubiese estado aquí, entonces como que ese aspecto lo tengo que incluir, ¿no? Y eso es un procesito. Si se reclama a la madre, ¿por qué sientes que no te cuido? Si se le reclama a la madre, ¿por qué sientes que no te cuidó? ¿Qué pasa con eso? Es una pregunta. No entiendo. Me viene a la mente solo una palabra que no sé qué significa. Transgresión. Bueno, ¿dónde la sientes la transgresión? Porque lo que pasa es que la palabra transgresión es más profunda que agresión. No es traspasar los límites que ni siquiera te di, ¿no? Pero ¿qué sientes tú? Es como traspasar algo más allá de lo que yo pudiera ver, de lo que yo pudiera notar. Y por eso es que trabajamos con el tema sistémico, porque puede ser transgeneracional, es decir, pasado de generación en generación. Yo siempre tengo la desconfianza de dejar a mis hijos con otras personas por temor a que le hagan algo, pero esto se debe a que mi mamá me inyectó esa desconfianza. Bueno, ¿por qué te inyectó esa desconfianza? Probablemente porque a ella le pasó, ¿no? Y una cosa es muy importante saber, cuando nosotros estamos, saber que es peligroso, que sí, yo puedo oler, yo puedo faltear, a mí me puede dar asco una familia, y digo, no. Yo me recuerdo a mi esposo cuando con un niño que me dijo, no, para allá no nos, es que hay algo raro en ese niño. O sea, fue un olfato que dijimos, no, o sea, ya no lo vamos a llevar. Pero bueno, yo no digo que ahorita, bueno, como no me das confianza, los dejo, ¿no? Porque, fíjense, mi mamá le pasó, mi mamá no me dejaba ir a ningún lado.
No me dejaba dormir en casa de una amiga, no sé qué, no sé qué. ¿Y qué? Me pasó en mi propia casa con un obrero. ¿Por qué? Porque ella estaba hipnotizada completamente. Ustedes no sé si vieron la película, la comiquita esta Kung Fu Panda, que fue muy popular. Hay una parte en esa, y se la recomiendo, hay una parte en esa película que Sifu, que es el maestro que enseña al panda, estaba obsesionado para que no se le escapara el guerrero que era malo, pues que este Sifu lo había enseñado y bueno, el tipo tenía una historia de ir ahí que bueno, empezó a matar a todo el mundo, ¿no? Y él tenía tanta obsesión que bueno, lo tenía encadenado con no sé cuántos guardias, con no sé qué, bueno, era una obsesión que tenía. Y se le escapó precisamente por lo más tonto. Porque es que eso es lo que pasa, a mi mamá se le escapó desde lo más obvio. No, me cuidaba siempre de las casas, pero nunca cuidó su casa. No se le ocurrió, ¿por qué? Porque está ciego, es su punto ciego. Cuando nosotros no queremos ver lo de nosotros, nos cegamos. Y por eso es que ocurren las cosas. Entonces, eh, si yo veo lo que tengo que ver y lo libero y lo digo y lo hablo, por eso es que libero a mis hijos, no solamente porque no se lo estoy pasando, sino que tengo los ojos más abiertos. Y para cerrar con la película, el, la tortuga le dice que tuvo un sueño de que el guerrero malo se había escapado. ¿Y él qué? No puede ser. Bueno, está bien, más lo voy a poner más. Entonces manda al ayudante, que era un pato, a que le pusiera todavía más guardias y más cadenas y más no sé qué. Cuando el pato va para allá, desde arriba, desde la torre de arriba, uno de los guardias lo agarra por el cuello y se le cae una pluma. Y esa pluma le cae justo en el pie al guerrero y con esa pluma desata pues todas las cadenas y con eso finalmente se libera, ¿no? Entonces, eso que sucede ahí es un aspecto muy sutil que muestran en la película, pero es muy profundo, porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Desconfía, pero por otro lado se está llenando la casa de agua. ¿Por qué? Porque es el punto ciego y no lo puedo ver. Yoli, dime que esto quede grabado, se me cerró los ojos, hago lo que es posible. Espero que quede grabado, sí. Ok, bueno, mira, voy a hacer un ejercicio porque se me acaban 5 minutos, pero antes de hacer el ejercicio, bueno, para que todas las que estén interesadas, vamos a hacer un taller específicamente del abuso. Vamos a trabajar, por supuesto, este aspecto. Vamos a abrir la caja de Pandora sostenida y llevada pues de la mano de mi experiencia y de Consuelo también, el domingo 19 de noviembre. Para las personas que están interesadas, me pueden escribir al 9, +1 954 516 2121, porque todavía no lo tengo publicado, porque íbamos a hacer algo diferente y yo no estaba segura, porque yo no voy por los resultados, pero Mara me dice, pero quedan 15 días y no has decidido el taller. Yo no importa, hasta que no me llegue no decido el taller, porque tiene que venir de algo, hay algo que falta, hay algo que falta. Bueno, finalmente la semana pasada surgió y lo decidimos hacer, así que bueno, todavía no está montado, pero mañana o pasado va a estar montado. Entonces bueno, escríbanme para darle la información. Y Mariana dice, mi abuela también ignoraba a mi mamá o no le creía que contaba sobre el abuso que estaba sufriendo y nunca hizo nada. Mi abuela también fue abusada, correcto. Es el punto ciego, ¿verdad? El tema me da mucha ansiedad, se me aprieta el pecho, desde Nueva York, gracias, siento dolor del lado izquierdo, bueno, toda esa parte, todo el aspecto femenino, el aspecto de la madre. Entonces, ¿qué pasa con la persona que no trabaja ese tema o no trabaja bien ese tema? Bueno, Lara, lo vengo diciendo desde el principio del live, ¿no? Todas las consecuencias. Después de hacer la terapia, mi nuera me contó que había sido abusada, las historias se repiten. O sea, justo, fíjate, eso pasa mucho. Después de hacer la terapia, ¡pum!, empiezan a salir. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo punto ciego, ya lo puedo ver. Entonces la gente, el otro ay, todo es vibración. Y es como una necesidad que ella tenía de contarte eso y finalmente te lo cuenta, ¿no? Ok, repulsión, gracias, sí, náuseas. Claro, entonces tu hijo buscó una mujer abusada, así es. Eso fue lo que le pasó probablemente a mi papá. Ok, estoy divulgando a los violadores y a los que hemos sido violadas en la familia. ¿Está bien eso, Yoli?
Depende cómo lo estés haciendo. Depende cómo lo estás haciendo. Si lo estás haciendo para, ¿cómo se llama? Crear justicia o que se haga justicia, no. Si lo estás haciendo por ti, mira, lo primero es que lo hagas por ti y después por los demás. Tú dices, y los que hemos sido violadas. Yo no sé si tú sí, pero no sé si las demás quieren que eso sea revelado, mi amor. Eso es hay que tener mucho cuidado. Y de denunciar a los violadores, bueno, si lo haces por ti, pero desde qué lugar, ¿no? Primero integrando a los violadores que efectivamente hicieron en tu sistema familiar. Te recomiendo que vayas al taller. No he culpado al abusador. Todavía no, me imagino. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Voy a respirar, simplemente observo cómo está mi cuerpo. Me siento como sea que haya pasado, lo siento todo lo que sucedió en este momento, lo que surgió. No le presto mucha atención hacia dónde me lleva, sino simplemente aquí y ahora. Me pongo la mano en el corazón y veo me imagino cómo voy prendiendo una velita en mi corazón. Y soy amoroso conmigo. Y digo, me acepto tal y como pasaron las cosas. Y me doy amor, soy inocente. Díganse su corazón, soy inocente. Prendo mi vela y soy inocente. Respiren profundo. Y la tarea de esta semana es que prenden una velita en simbología de que están prendiendo su propia vela interna, la llama que se apagó. Y díganse a sí mismas, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Constantemente, ¿ok? Y para los que están interesados, pues me escriban en el WhatsApp, lo vuelvo a decir, más 954-516-2121. Un beso grande, esto va a quedar grabado. Bye.